Cordial saludo, tutora y compañeros. Somos el grupo 26 del curso Seminario de Investigación. Este video hace parte de la actividad número 3, donde hablaremos sobre las referencias bibliográficas que tomamos para nuestra investigación, la educación inclusiva y etnias en Colombia. A continuación, mi compañera Cristina iniciará con sus referentes y yo finalizaré con las mías. Bueno, buen día, compañera y tutora. La primera referencia es desafíos y competencias docentes en el abordaje de la educación inclusiva en Colombia. Los autores fueron Herrera, Ochoa, Tello y Romero 2024. El objetivo de esta referencia fue promover la educación inclusiva con énfasis en la consideración de las discapacidades de los estudiantes. Su metodología fue basada en una perspectiva interpretativa y una aproximación cualitativa. Los instrumentos de recolección de datos fueron las bases de datos como Cielo, Scopus, DIANET Plus, Google Académico y repositorios institucionales. Su principal resultado fue la colaboración entre profesionales, la promoción de actitudes positivas hacia la inclusión y la implementación de cambios estructurales en las políticas educativas, los cuales son elementos cruciales para garantizar el éxito y el bienestar de todos los estudiantes en entornos educativos diversos y enriquecedores. La segunda es políticas públicas para el uso de las TIC en las educaciones inclusivas en Colombia. Los autores son Pérez Silva y Fuentes Doria de 2025. Su objetivo fue analizar las políticas públicas en las TIC que apoyan la educación inclusiva, atendiendo la infraestructura tecnológica y capacitación docente para la creación de un contexto pedagógico adaptado a las necesidades educativas especiales. Como metodología fue el proceso de investigación descriptivo y documentada. Los instrumentos que utilizaron fueron la técnica de observación y la ficha electrónica como instrumento para la recolección de todos los datos. Y finalmente, sus principales resultados fueron sostener una propuesta de largo plazo para la creación de políticas públicas para el uso de las TIC en la educación inclusiva en Colombia. El tercero corresponde a Palta y Cifuentes 2025, el cual es una mirada crítica a la educación inclusiva en Colombia, análisis comparativo con Chile, Brasil y Finlandia. Su objetivo es analizar la evolución de la educación inclusiva desde una perspectiva internacional, con un enfoque particular en Colombia, Chile, Brasil y Finlandia, a fin de que se identifiquen prácticas pedagógicas relevantes mediante el análisis de documentos claves. Su metodología fue desarrollar un alcance explicativo, el cual determina las causas del problema y genera un sentido de entendimiento, cuyo propósito no es siempre contar con una idea y planteamiento de investigación completamente estructurados. Sus instrumentos de recolección fueron la revisión documental de fuentes secundarias como artículos de investigación, revistas y libros, en donde también se buscó identificar hitos históricos que marcaron el punto de partida del concepto de educación inclusiva. Y sus principales resultados fueron la formación docente para la inclusión educativa en un tema de gran importancia en la región, ya que estos están llevando a cabo diversas estrategias y experiencias, tanto presenciales como en línea, para abordarlo. La cuarta corresponde a Solórzano Castro, 2024, el giro decolonial a la educación inclusiva en Colombia, permeada por el desarrollo sostenible. Como objetivo está analizar el giro decolonial a la educación inclusiva en Colombia permeada. Su metodología fue el desarrollo de la investigación, el cual fue por medio de análisis históricos y documental en el ámbito internacional y nacional de documentos alusivos a la inclusión. El instrumento de recolección de datos utilizaron los documentos alusivos a la inclusión educativa, el desarrollo sostenible y su interrelación a través de la hermenéutica. Y sus principales resultados
se evidenció un interés por garantizar la protección de los derechos de las personas consideradas vulnerables. Y como último, está la educación inclusiva en Colombia, un fragmento de retrato para la actualidad, el cual corresponde a Armando Colmenares 2024, en donde su objetivo fue desarrollar competencias en los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina para diseñar e implementar estrategias pedagógicas y didácticas que fomenten la educación inclusiva a través de un enfoque reflexivo. Su metodología fue la elaboración de ese escrito que se trabajó a través del análisis documental con un enfoque cualitativo. Sus instrumentos fueron la lectura, en donde se realizó un análisis crítico, lo cual identificaba las ideas principales de otros documentos institucionales y los cuales eran planteados por autores. Y sus principales resultados, se estableció que todas las personas a las que tienen necesidades educativas especiales, se logró inferir que el término de necesidades educativas no solo agrupaba a las personas con dichas limitaciones. Muchas gracias, compañera. Puedes continuar. Listo, gracias, Cristina. Bueno, como tal, esta propuesta nace del reconocimiento de que, aunque la educación debe ser un derecho fundamental para todos, muchas comunidades indígenas en Colombia siguen enfrentando barreras que limitan su participación activa en el sistema educativo. Por eso, el objetivo de esta investigación es analizar cómo se está implementando la educación inclusiva en contextos indígenas, evaluando si realmente se está teniendo en cuenta aspectos como la lengua materna, los saberes ancestrales, la identidad cultural y la participación comunitaria. Además, se pretende identificar tanto los desafíos como las estrategias que han sido afectadas en estos entornos. En esta etapa, trabajé bajo una metodología de revisión documental, seleccionando y analizando 5 textos académicos que sirvieron como antecedentes. Esta metodología me permite interpretar de manera crítica estudios previos relacionados con nuestro tema que hemos trabajado de manera colaborativa, para así construir un marco teórico sólido. La recolección de datos se llevó a cabo mediante fichas de lectura, resúmenes analíticos y una matriz comparativa que nos permitió analizar la información según categorías como objetivo, metodología, resultados y conclusiones de cada artículo. Esta herramienta facilitó el contraste y la interpretación de los distintos enfoques presentados en las fuentes. Dentro de los resultados más relevantes, encontré que muchas investigaciones coinciden en señalar que uno de los principales obstáculos es la falta de preparación de los docentes para abordar la diversidad cultural desde una perspectiva intercultural. También se evidenció que, en muchos casos, no se están adaptando los contenidos escolares a la realidad de estudiantes indígenas. Sin embargo, también encontré estudios que proponen, perdón, Sin embargo, también encontré estudios que proponen soluciones interesantes. Por ejemplo, el uso de tecnologías para preservar saberes ancestrales, la creación de materiales educativos en lengua materna y la inclusión de líderes comunitarios en la planeación de clases. El aporte principal de esta fase ha sido comprender que la educación inclusiva va más allá de permitir que los niños indígenas asistan a clase. Se trata de garantizar que puedan aprender desde su contexto con respeto por su cultura, su idioma y su historia. Esta revisión documental no solo valida la relevancia de mi tema, sino que permite orientar el enfoque de mi trabajo futuro hacia propuestas concretas que puedan beneficiar a estas comunidades. En cuanto a las lecturas, un momento que se me perdió la página. Listo. El primer artículo de Martínez y Torres, 2023, aborda las barreras de adaptación curricular en contextos interculturales. Ellos utilizan un enfoque cualitativo y concluyen que los docentes carecen de herramientas para adaptar los contenidos a la realidad indígena. Su aporte radica en visibilizar la necesidad de una formación docente con enfoque intercultural. En segundo lugar, Rubiano y Hernández, del 2024, estudian cómo las TIC pueden fortalecer la enseñanza de saberes ancestrales. Su metodología documental les permite argumentar que la tecnología no solo moderniza la educación, sino que también puede preservar la identidad cultural. El tercer texto, de Hernández Guerrero, es una monografía que reflexiona sobre cómo los cambios educativos impactan el aprendizaje en la infancia indígena. El estudio rescata la importancia de incluir la lengua y la cosmovisión de estas comunidades como una forma efectiva de motivar y mejorar el rendimiento académico.
Además de estos antecedentes, es importante mencionar que hemos escogido este tema desde un modelo conceptual o temático, lo cual nos permite organizar una teoría en torno a conceptos clave como inclusión, interculturalidad, saberes ancestrales, educación bilingüe y equidad educativa, lo cual nos da una visión más clara para interpretar la realidad de las comunidades indígenas desde lo educativo. En cuanto a la metodología, esta fase corresponde a una revisión documental donde los datos fueron recolectados mediante la lectura crítica y el análisis de los textos seleccionados. Los resultados de este proceso evidencian que aún existen retos importantes como la falta de infraestructura, la escasa preparación docente en temas culturales y la ausencia de una política inclusiva que realmente considere las voces indígenas. Finalmente, puedo decir que este análisis aporta significativamente a nuestra investigación porque no solo valida la importancia del tema, sino que también ofrece argumentos para proponer estrategias que respondan a las necesidades educativas de estas comunidades. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y bueno, lamentablemente por tiempos de horarios no pudimos hacer la reunión conjunta, pero se anexarán los videos de las otras compañeras junto a este para poder hacer una buena presentación. Cordial saludo para todos ustedes. Voy a compartir mi análisis de la matriz del análisis bibliográfico de nuestra referencia bibliográfica. La primera de estas es el método Arias para realizar un proyecto de tesis del Instituto de Innovación de Ciencias de Tecnología INUDI, Perú. La metodología como tal es explicar cómo construir un marco teórico sólido a partir del método Arias, facilitando el diseño estructurado del proyecto de tesis. El instrumento de recolección de datos es cualitativa. Los principales resultados es el análisis documental de enfoques teóricos. Sus aportes teóricos es que el método Arias proporciona un camino organizado para estructurar el marco teórico de una investigación, una estrategia estructurada para organizar información teórica en proyectos investigativos, y como conclusiones destaca la utilidad del método para estudiantes que requieren una guía clara en sus trabajos académicos. La siguiente investigación es el análisis bibliométrico con Scopus y Vosviewer. Su metodología es demostrar el uso práctico de las herramientas como Corpus y Vosviewer para realizar análisis bibliométrico. Los instrumentos de recolección es cualitativa. Los principales resultados es demostrar una técnica a través de tutorial audiovisual. Los aportes teóricos proporciona pasos visuales y claros para hacer búsquedas de literatura científica y mapear relaciones. También aporte metodológico en un uso de software bibliométrico para la investigación académica, y como conclusión facilita la comprensión del análisis bibliométrico para quienes iniciaron una investigación científica. La siguiente es el papel de la inteligencia artificial. Habilidades investigativas universitarias del futuro. La metodología es analizar el papel emergente de la inteligencia artificial como herramienta para fortalecer habilidades investigativas. El instrumento de recolección de datos es mixta, el cual es cualitativa y cuantitativa. Los principales recursos son encuestas a los estudiantes y análisis documental. Los aportes teóricos: la inteligencia artificial contribuye al desarrollo de competencias analíticas, búsquedas avanzadas y escritura académica, y también la inteligencia artificial como facilitador de habilidades investigativas modernas. Como conclusión, se promueve su integración pedagógica como un recurso para la formación investigativa integral. La siguiente es la metodología de la investigación educacional. La metodología de esto es ofrecer fundamentos metodológicos para desarrollar investigaciones aplicadas en el contexto educativo. Los instrumentos de recolección de datos es cualitativa. Principales resultados: la revisión de fuentes teóricas y normativas educativas. Los aportes teóricos: establece pautas claras para formular preguntas de investigación, hipótesis y técnicas de recolección. El marco conceptual sobre la investigación en contextos escolares. Las conclusiones: promueven la importancia de diseñar investigaciones relevantes al contexto socioeconómico. Muchas gracias, tutora.